Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y desde la Sociedad Colombiana de Pediatría se brindaron algunos argumentos relacionados con el regreso a clases, una mirada integral a este proceso, esta nueva etapa que se viene en estos tiempos de pandemia. Escuchemos a continuación el informe importantísimo que brinda la ministra de Educación, María Victoria Angulo, con relación al regreso a clases presenciales en modalidad de alternancia. Escuchemos. 2 meses han sido meses de trabajo en plataformas, radio, televisión, entrega de guías, algo que crearon en las regiones que a mí siempre me gusta mucho mencionar, se llama el mensajero pedagógico, dejando ver que no importando las distancias, hay distintos mecanismos para llegar con contenidos, pero también hay una realidad, es un sistema que por la misma diversidad de Colombia, las distancias, la realidad en materia de conectividad, hace que hayan sido unos meses donde no hemos cesado esfuerzos. Los secretarios de Educación han definido diversas estrategias, pero donde claramente con el transcurrir de los meses, y no lo decimos solo en Colombia, sino en la UNESCO y en todos los sistemas educativos con los que tenemos comité permanente, con los colegas ministros, pues es innegable que esto va a generar brechas no solamente a nivel de aprendizajes, sino también en distintos temas dependiendo de la edad, temas nutricionales, el caso de las vacunas en los más pequeños y temas socioemocionales. Venimos desde el sector educativo hace más o menos unos 12 años hablando no solamente de competencias en ciudadanía, sino hablando de cómo impactan el ser y el hacer las competencias socioemocionales. Esta empatía, este manejo de las emociones, del conflicto, etcétera. Y esto obviamente se exacerba por unas condiciones que nadie esperaba y que cambiaron la rutina de los hogares y le cambiaron muchas condiciones en el día a día de la formación de los alumnos, recordando que los colegios en el país hacen una labor increíble como un entorno protector que no podemos perder de vista, lo hablábamos con varias asociaciones de padres de familia. Entonces, dando este resumen, si se puede decir así, de lo que han sido estos meses, me parece importante detenernos en el mes de finales de mayo, comienzos de junio, porque en paralelo no ahorrábamos esfuerzos para poder continuar la educación en casa, que creo que además tiene muchos elementos que atienden la diversidad de los niños. Yo les decía ayer en el comité científico que gracias a la generosidad de los expertos que hoy están aquí del Ministerio de Salud tenemos para el tema de educación, que tenemos un gran reto como sistema educativo, un sistema educativo más fuerte, es un sistema también más flexible. Estamos encontrando mecanismos para activar el sistema educativo, pero claramente tenemos que reconocer la realidad de cada niño, comorbilidades, realidad de su familia, que nos harán ir tomando las decisiones, no solamente con gradualidad en el momento oportuno, sino prestando, digamos, modalidades en casa, presencialidad con alternancia, según sean las condiciones de cada uno de los niños, y ese pues es uno de los grandes desafíos. Entonces les decía que con estas cifras, con el mapa regional, con la evolución de la pandemia que no ha sido claramente igual en todas las regiones, finales de mayo y junio trabajamos intensamente con el Ministerio de Salud, con la Consejería de Niñez y Juventud y con expertos internacionales en el tema educativo para generar los lineamientos. ¿Por qué publicar en junio los lineamientos? Que si era que uno pretendía hacer una apertura sin tener en cuenta cómo estaba evolucionando la pandemia o sin tener en cuenta una variable, la voz de la familia y la realidad local. Y para nada, la doctora Marcela lo decía en la presentación y era todo el tiempo que requiere prepararnos para estar listos para el momento indicado. Estos lineamientos tienen, para darles unos ejemplos, primero políticas en temas de práctica de higiene y bioseguridad, muy discutidas obviamente en el gremio médico y que tienen que ver con las edades, con definir las comorbilidades, con entender una caracterización de docentes, de directivos, de estudiantes por grado, todo lo referido al uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, qué hacer con respecto al consumo de alimentos, con todos los temas de transporte escolar, ya voy a entrar al detalle, pero también entender cómo están las sedes educativas. Claramente no es lo mismo si estamos hablando de sedes educativas de Bogotá o de sedes educativas de Amazonas o del Atlántico, y entender con la literatura que hasta el momento recogía aprendizajes de sistemas que incluso ya habían iniciado la apertura escolar cuando publicábamos los lineamientos, le dieran a las secretarías de educación la información adecuada para comenzar a trabajar.
Este trabajo particularmente inicia el 13 de junio y si pasamos a la siguiente diapositiva, pueden ver y les voy a ir retomando, son un documento cuya primera parte habla de educación en casa, porque tenemos que seguir generando diversos medios para acompañar de la mejor forma la educación en casa, pero también nos habla de cómo trabajar en un proceso de alternancia, en un proceso que sea gradual, en un proceso que lea todas las variables. Y viene ya la parte de retorno con alternancia. Aquí aprovecho para, así como el gremio médico hace referencia a conceptos que no son solamente colombianos, sino claramente de la comunidad científica internacional, pues en educación también la UNESCO ha venido liderando el concepto de alternancia. El concepto de alternancia no fue acuñado en Colombia, es tomado con base en los referentes y estudios de las principales organizaciones a nivel mundial en educación, entendiendo que el tema de la pandemia no es solamente un tema de una semana, de un mes, de unos meses, sino no solamente además del manejo, sino viene todo el proceso que conoce muchísimo mejor la comunidad médica que lo que yo puedo expresar, de definir la vacuna, de la fase de inmunización y de todo lo que va a requerir incluir en la vida diaria igual temas de distanciamiento, de cuidado y de autocuidado, y cómo el sector educativo puede retomar la importancia y el valor que agrega la presencialidad, entendiendo todas las variables que están conectadas. Vamos a iniciar a hacer referencia a los anexos de este documento, que me parece que tienen muchísimo que ver con seguramente las preguntas y las inquietudes que tienen tanto los padres como los doctores que están conectados para ver cómo ha sido ese trabajo tan relacionado con el sector salud. El primer anexo tiene que ver con todos los decretos, y esto es muy importante, sobre todo para el sector educación, maestros, directivos, secretarios de educación, de cómo han venido tomando las medidas tanto para educación en casa como para el momento donde iniciemos la gradualidad. El anexo 2 tiene que ver con las orientaciones ya para cómo hacer que el sistema educativo cobre sentido en la alternancia. Y aquí aprovecho para dar una comprensión. Ustedes ven las manifestaciones normales ante esta situación de la angustia que puede generar o en los padres, o en los directivos, o en los maestros, y siempre preguntan por los temas de bioseguridad, pero no nos preguntan sobre ¿y qué va a pasar? ¿Cómo académicamente nos vamos a organizar? Entonces, ese anexo se refiere a cómo lograr, porque a veces en entrevistas le preguntan a uno si uno simplemente arma grupos de niños, algunos irán, otros no irán, qué tipo de clases serían las presenciales. Este anexo va para allí y de la experiencia que les podemos dar también de los otros países, incluyendo países latinoamericanos, pues lo más importante ha sido entender qué experiencias prácticas, lúdicas, cobran sentido en la presencialidad para combinarse con educación en casa. El anexo 3 tiene mucho que ver con lo que los expertos hoy nos están comentando en este panel, con todas las guías higiénico-sanitarias, los componentes de agua y saneamiento básico en las escuelas, de distanciamiento físico, etcétera. El anexo 4 ya aterriza todos estos temas de bioseguridad al suministro de alimentos, entendiendo que tenemos un sistema donde contamos con alimentación escolar. Lo mismo, un tema muy frecuente que nos preguntan las autoridades locales y es si tenemos ya un protocolo para los temas de transporte escolar. El quinto son las orientaciones para los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias para contemplar este regreso progresivo y gradual. Y yo creo que aquí el papel de la Alianza Familia-Escuela es fundamental. Agradezco espacios como este y contarles a los padres que están conectados que gracias a la generosidad de los expertos y el Ministerio de Salud vamos a definir un ciclo de conversaciones. Creo que son muchas las inquietudes, temas donde hay que profundizar. Hoy veremos como las principales vertientes o corrientes científicas que ya dan más explicación alrededor de cierto imaginario que hay alrededor del regreso de los niños al sistema educativo, y esto va a ser muy útil para todos. Creo que como sociedad, y hablaban de los derechos de las niñas y los niños, tenemos que generar confianza. La confianza se genera con más información, con poder absolver a tiempo las preguntas, resolverlas a tiempo las preguntas y con poder generar una mesa de ayuda y apoyo técnico que vamos a tener para secretarías y obviamente también para las instituciones educativas. Luego viene el anexo 7, que tiene que ver con uno de los actores más importantes del sistema educativo, los maestros, los directivos. Con ellos tenemos que tener claramente igual todo el rigor que con toda la comunidad educativa y el personal de apoyo, y allí va la caracterización, la diferencia si estamos hablando de distintas edades y los protocolos. Ahorita les voy a hablar, pues una cifra que tenemos que tener en cuenta del sistema público: el 7% de los docentes son mayores de 65 años y toda la caracterización asociada a esta variable y a otras claramente relacionadas con las comorbilidades, con las características de las escuelas, pues son importantísimas al momento, como decía la doctora Marcela,
de decidir por qué grupos iniciar, por qué colegios iniciar, cómo definir las pruebas piloto. El anexo 8 ya tiene que ver con toda la atención en salud y todo el trabajo en primera infancia. Yo creo que aquí ha habido una articulación muy clave con el ICBF, con la Alta Consejería de Niñez, Infancia y Adolescencia, y allí están los detalles porque además del modelo educativo, saben ustedes que integra con todo el detalle la óptica de desarrollo integral en primera infancia, donde esbozan o salen a la luz variables, como mencionaba el doctor Roberto, que no solo son aprendizajes, tiene que ver con el desarrollo afectivo, con el desarrollo emocional, con el desarrollo nutricional, el componente nutricional, que por eso no podemos perderlo de vista al momento de tomar decisiones sobre el retorno escolar. También está el anexo 9, que tiene todas las situaciones que se dan cuando se encuentra un caso, se detecta un caso. Les contaba yo a los colegas que están conectados y en otras reuniones que teníamos el día de ayer, una conversación también con el ministro francés. Ustedes saben que el sistema francés se activó a partir del 11 de mayo en una primera etapa gradual y después de las semanas de vacaciones volvieron al sistema educativo el día de ayer. Y de lo que más resaltaba, porque ha sido una de las experiencias que tiene buenas lecciones, era la importancia de tener una completa información de la familia sobre la realidad de la familia, mucha conexión con las autoridades del colegio para tomar las mejores decisiones en los distintos momentos y claros protocolos en los casos de detección de estos casos. Vienen 3 anexos más que se refieren también a entender que tenemos en el país residencias escolares, a tener un enfoque de inclusión para poder atender toda la población étnica, y también, pues, poder tener un esquema de alternancia, como les mencionaba, para los pueblos indígenas. Están estos lineamientos, fueron publicados desde el mes de junio. Darle también todo el crédito a las secretarías de educación que han venido trabajando muy juiciosamente en un primer diagnóstico que ya tenemos, una primera entrega de recursos a las que ya me voy a referir que entregó el sistema educativo a través del FOME, que permite para todo el sistema público adquirir los elementos de los protocolos de bioseguridad, y unos ya proyectos de pilotos, y contarles a quienes están aquí conectados que ya en algunos departamentos del país, siguiendo a detalle todo esto que he mencionado, hemos iniciado en unos municipios pues unos pilotos con todos los detalles que además serán claves para nutrir la información de otras regiones, al igual que en educación superior, como podíamos compartir ayer en el programa del señor presidente, y que tiene que ver con la activación de universidades e instituciones de educación superior. Están ya pilotos en algunas regiones del país y seguiremos acompañando todas las demás secretarías de educación. ¿Cuándo es el momento? Dimos la preparación y casi como generar un escenario para comenzar a construir confianza y que cada ente territorial pueda tener varias variables en juego. Y se las mencionaría. La primera, obviamente, es la evolución epidemiológica, y esa era clave la relación con las secretarías de salud, así como lo ha sido para la articulación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Los diagnósticos por cada una de las instituciones, y aquí estoy hablando de públicas y privadas, porque tal vez en los minutos que me han precedido me he referido mucho al sistema público, pero es igualmente importante nuestro deber y las secretarías de educación de acompañar y hacer la valoración del sistema público y privado, siempre contar con el consentimiento de los padres, que es una pregunta muy frecuente, así quedó explícita desde el lineamiento, y trabajar obviamente también colectivamente con los maestros, con los directivos, en este ejercicio gradual de poder iniciar un proceso de alternancia con las consecuencias o las bondades que puede dejar ver en los quienes me han precedido en la palabra y quienes continuarán, para analizar como toda la integralidad de lo que puede traer esta decisión, de lo que agrega al desarrollo de los niños y de lo que agrega no solo cognitiva, sino emocionalmente. Bueno, acá ya hay pues las cifras detalladas del número de estudiantes por sede, del número de estudiantes por nivel de formación en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y ciclo de adultos. Igual pues contamos con todo el detalle para educación superior, donde tenemos más de 2 millones de alumnos, dependiendo si estamos hablando de pregrado o de posgrado, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, y una cifra que la viceministra siempre menciona por la diferencia del esquema de atención, y son 144.043 niños que permanecen bajo un esquema que de pronto no todos los colombianos conocen, y son residencias escolares. Son niños y jóvenes que permanecen más de 10 meses en esas instituciones, y no es solamente su vida académica, sino se desarrolla su vida en los distintos contextos del día a día, y con estas condiciones particulares pues también amerita que hagamos todos los esfuerzos, porque pues es reactivar en ellos no solamente un proceso escolar o académico, sino en general de desarrollo integral.
Yo me refería anteriormente al recurso que hemos podido ya entregar en un primer giro a las secretarías de educación. Contempla todas las sedes públicas, permite adquirir los elementos del protocolo de bioseguridad y ya unos primeros recursos adicionales a estos, a las entidades territoriales que han iniciado pilotos y que han comenzado ya un proyecto, que además cuando hablamos del piloto, y lo hablamos con el colega Gerson, que va a exponer después de estas palabras que estoy compartiendo con ustedes, y es la importancia de que en esos pilotos tengamos una información muy clara por parte de cada entidad territorial, obviamente, de la zona, de las instituciones, de las características de la población escolar, de los maestros, para que podamos contar con todos los elementos para ese regreso seguro en modalidad de alternancia, teniendo en cuenta todas las variables que aquí se han mencionado. Bueno, recomendaciones para ir cerrando preescolar, básica y media, y solo me quedan unas ideas generales de educación superior también importantes que compartir. Yo creo que lo primero es la coordinación, y aprovechamos este webinar generosamente que la Sociedad Colombiana de Pediatría nos da para reiterar qué es cómo venimos trabajando y cómo debemos seguir trabajando con todos los secretarios de educación. Tenemos que hacerlo coordinadamente y así lo haremos de forma más segura. Presentar estos planes que permitan un regreso gradual, yo creo que no solamente pues es muy importante para el sistema educativo, sino también para las autoridades locales, y coordinar con otras actividades que tienen impacto en temas de transporte, horarios y demás. Entonces hay que armonizar este regreso, socializar todos los temas y hábitos de cuidado, autocuidado y de distanciamiento. Siempre dicen que el sector de educación, donde tengo el privilegio, la generosidad de la vida de trabajar, aquí trabajamos con vocación de servicio, pero además siempre estamos tocando los imaginarios, y en general la forma como la sociedad también va traduciendo cada etapa, y creo que los niños y los jóvenes en cada hogar son quienes más movilizan las reflexiones, incluso en los adultos, en su núcleo familiar. Entonces también esta cultura que requiere el país de cuidado, de autocuidado y de distanciamiento social, tenemos que trabajarla desde el sistema educativo, un acompañamiento permanente a las familias. De nuevo agradecerles, esto irrumpió en todas las rutinas, pero nos dio una excelente oportunidad de trabajar muy de la mano de las familias, y la información y que los padres puedan conocer el detalle de todos los protocolos va a ser vital para poder tomar la decisión en el momento oportuno. Y ya pues las recomendaciones de situaciones agudas, que yo creo que son muy importantes tenerlas, que las estamos mirando con todo el detalle con este comité científico semanalmente, que buscará no solamente generarles a ustedes y a la sociedad en general muchos espacios para conversar detenidamente sobre el tema y resolver preguntas, sino para poder avanzar, y creo que esto es bien importante. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas, e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM,
Por ti estamos ahí. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando distintas posturas con relación al regreso a clases de los niños en Colombia. Escuchemos a continuación el análisis detallado que hace la pediatra especialista en enfermedades infecciosas, Claudia Patricia Beltrán Arroyave. Estamos conociendo este virus es nuevo para nosotros, entre nosotros no lleva más de un año entre nosotros, entonces hay muchas preguntas que nos iremos respondiendo en el camino. Rápidamente yo voy a mostrar algo de cómo se ha comportado este virus entre los niños en la población pediátrica. Básicamente, inicialmente voy a hablar de algunas generalidades, voy a hablar sobre la dinámica del virus en los niños y posteriormente algunas conclusiones. Pues la incidencia en los niños del virus se encuentra aproximadamente entre el 1 al 5% de la población. En Colombia está estimada en aproximadamente un 8% en menores de 18 años, teniendo los datos del Instituto Nacional de Salud en menores de 18. En menores de 10 años es aproximadamente un 3%. El periodo de incubación del virus se estima que es entre 2 a 10 días, con una mediana de 5 días aproximadamente, y el 97% de las personas que van a presentar síntomas después de contagiarse con el virus, lo van a presentar en los primeros 12 días. Más allá de eso, es probable que después del contacto ya no vayan a presentar síntomas si han tenido esta exposición al virus. Se sabe que ingresa a la célula por los receptores de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, y esto lo menciono es porque ha sido una de las hipótesis planteadas en niños de por qué no les da tan gravemente la enfermedad. Y en cuanto a la fisiopatología, pues la gravedad de los síntomas, sobre todo en niños, se ha relacionado a una liberación de citoquinas proinflamatorias parecido como ocurre en otras enfermedades como linfohistiocytosis hemofagocítica. Las manifestaciones clínicas en los niños en cuanto a la gravedad han tenido un espectro diferente a los adultos. Esto ya es conocido por la comunidad médica internacional. En realidad, en los niños la presentación es más leve que en los adultos. La mayoría se presentan de forma asintomática. La mayoría de ellos, más del 90%, se presentan de forma leve, moderada o definitivamente no tienen ningún síntoma. Y la enfermedad crítica tiene que ver con la edad, es inversamente proporcional a la edad en pediatría, ¿sí? Los niños que más presentan morbilidad y que más presentan hospitalización son los menores de un año. Aproximadamente se estima que un 10% tienen que ser hospitalizados y son los que ingresan más a la UCI. Ahorita les voy a mostrar unas gráficas sobre lo que ha ocurrido en nuestro país. Entre más grandecitos sean los niños, esta posibilidad de tener enfermedad grave es menor. En Wuhan, por ejemplo, menos de 2% de los niños con COVID requirieron ingreso a hospitalización. En Estados Unidos es un porcentaje similar. Y referente al síndrome inflamatorio multisistémico, que algunos conocen como enfermedad de Kawasaki similar o enfermedad por COVID similar a Kawasaki, la incidencia en realidad es muy baja, es una enfermedad que es una de las complicaciones postvirales que se ha asociado a la infección por COVID, pero no es lo más frecuente, no es lo más usual y no tiene desenlaces tan graves como puede presentarse la enfermedad grave en los adultos. La mortalidad en pediatría realmente es rara. Estas gráficas que les voy a mostrar a continuación son suministradas por el doctor Pablo Vázquez, quien es intensivista pediatra y que nos ha ayudado en todo este tiempo de pandemia a partir de los datos que aporta el Instituto Nacional de Salud. Y acá lo que les quiero mostrar es cuántos casos hay aproximadamente hasta hoy de COVID en pediatría y cuántos de ellos corresponden a niños. Según la población general, aquí vemos aproximadamente un 8% de todos los casos positivos y tengan en cuenta que son menores de 18 años. O sea, en realidad, en Colombia hemos tenido un comportamiento similar al resto del mundo, donde la enfermedad en niños ha sido menos frecuente que en los adultos. Y acá les quiero mostrar esta, donde ustedes pueden ver, acá están las edades. Miren, los niños menores de un año, en amarillo están los que requieren ser hospitalizados. En realidad, esta es la edad que tiene más susceptibilidad de requerir hospitalización que los niños pues más grandes. En rojo ven ustedes la necesidad o los que se encuentran en unidades de cuidado intensivo y en realidad se ve acá en las otras columnas se ve muy poco porque en realidad los niños no requieren mucha atención intrahospitalaria con la enfermedad por coronavirus. Los niños menores de un año son los que más pueden llegar a requerir hospitalización
comparado a los niños de otras edades. Colombia reporta 88 niños fallecidos atribuidos a COVID, la mitad de ellos, 44 niños. Aquí aparece por departamentos cuáles son los casos reportados, muchos de ellos en los análisis niños con comorbilidades o con atenciones o consultas tardías por la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas en niños, definitivamente los niños tienen síntomas diferentes a los adultos, pueden ser más inespecíficos, no todos los niños se presentan con fiebre, no todos los niños se presentan con síntomas respiratorios, algunos se presentan con síntomas gastrointestinales, parece ser que estos síntomas pueden ser más frecuentes en la edad pediátrica que en los adultos. Esto hace que uno, ante cualquier niño que tenga un proceso infeccioso agudo, se tenga que preguntar si podría tratarse de una infección por coronavirus. Yo les quiero contar que estos factores de riesgo son extrapolados de otras infecciones respiratorias, otras infecciones virales en pediatría. En realidad, los virus siempre han sido los agentes etiológicos más frecuentes en enfermedades infecciosas en pediatría, entonces inicialmente los extrapolamos de otras infecciones virales respiratorias porque de COVID como tal, lo que tenemos de evidencia en niños es muy poco y más cuando son niños que se enferman mucho menos, son pacientes que se enferman mucho menos que los adultos. Dentro de estas, ustedes ven, el más importante para nosotros ha sido la edad menor de 3 meses ha sido reportada en la literatura, incluso en las series más grandes de COVID, la serie china, por ejemplo, la edad menor de 3 meses, nosotros decimos edad menor de 1 año por el porcentaje de hospitalización, tener otras enfermedades cardíacas congénitas, ser pacientes con problemas de inmunodeficiencias, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, aquí aparece asma, pero les cuento que parece ser que el asma ha sido sobreestimada, sobre todo el asma que es controlada, sí, sobreestimada como un factor de riesgo, en realidad parece ser que es más el asma que es difícil de controlar que cualquier paciente con diagnóstico de asma leve o asma controlada. En cuanto a la dinámica del virus, acá les voy a mostrar algo de la positividad. Este es un estudio que fue publicado en abril en el New England Journal, en el cual hicieron tamizaje al 6% de la población y el 6% de la población lo que encontraron es que la positividad en los niños era menor que en los adultos. Acá pues esto en realidad se ha venido pues cuestionando dentro de la población por la limitación técnica que tienen los niños frente a la prueba. Sí, sabemos, no es ajeno para nosotros que los hisopados nasofaringeos en niños son difíciles, puede ser molesto y esto puede hacer que la prueba no tenga igual positividad que en los adultos. Incluso cada vez tenemos más artículos que sugieren la muestra de saliva, especialmente en los niños, y tiene un porcentaje de positividad más alto. Incluso en este artículo se expresa que la positividad incluso puede ser, miren la diferencia entre la muestra de saliva o hisopado nasofaríngeo. Respecto a la carga viral, inicialmente, ¿qué pensamos o cuál era la hipótesis? Si hay una correlación entre carga viral alta y enfermedad grave, porque esto está definido ya, ¿sí? Y los niños no tienen manifestaciones graves, entonces se cuestionaba si la carga viral de los niños era menor. En realidad, lo que han mostrado los estudios últimamente es que la carga viral es igual que en los adultos, incluso algunos han mostrado cargas virales más altas, pero hay que tener en cuenta que la detección por biología molecular de RNA viral no indica necesariamente transmisibilidad y no indica necesariamente que son más contagiosos que los adultos. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintrainagro apoyan a
a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo algunos apartes del importante conversatorio realizado por la Sociedad Colombiana de Pediatría, en la cual realizaron una mirada integral sobre el regreso a las clases. Escuchemos a continuación al doctor Roberto Chaskel, psiquiatra infantil y coordinador de psiquiatría de niños y adolescentes de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y a su vez es profesor de la Universidad Militar de Nueva Granada. Él hablará sobre el impacto de la salud mental del COVID-19 en los niños. Escuchemos. Hemos visto que en épocas de pandemia y particularmente en épocas en donde hemos estado pues en este encierro, los niños más pequeños se afectan en su desarrollo de lenguaje y motriz, esencialmente porque están confinados a lugares encerrados, muy pequeños, no había permiso de salir al aire libre, y entonces se ve justamente el impacto en lenguaje y motricidad de los niños. Y obviamente también se afecta el desarrollo lúdico, la oportunidad de jugar con otros niños y obviamente también, digamos, a los niños más grandes, incluyendo los adolescentes, se les afecta obviamente su desarrollo social. Entonces, digamos, la ausencia del colegio tiene unos efectos importantes en muchas áreas del desarrollo. En términos del desarrollo cognitivo, que es lo que en los meses de marzo en la mayoría de los países que iban entrando a la situación de COVID les iba preocupando, pues lo resolvieron con rapidez, desarrollando muy ágilmente para los niños educación virtual, lo cual con el tiempo fue mostrando que tiene grandísimos retos, que tiene algunas ventajas, pero que tiene algunas desventajas. Y las desventajas tal vez más evidentes son aquellas que tienen que ver justamente con el relacionamiento social y con el relacionamiento lúdico de los niños, pero tienen indudablemente algunas ventajas. La preocupación de la UNICEF y de UNESCO es que hay 1.600.000.000 de niños que no asisten al colegio justamente por el confinamiento. Y eso es un dato muy importante que también podemos mirar pues para nuestro país, la cantidad de niños que no han podido asistir al colegio por el confinamiento. La otra preocupación importante a nivel latinoamericano es que 50% de los hogares tienen internet, 53% de los hogares tienen un computador o un similar, una tableta, etcétera, pero solamente el 43% de los niños y de los hogares de los niños tienen ambos. Y ha sido un reto pero impactante para gobernantes, para las familias, para los directivos de los colegios, para los maestros y para los consejeros psicológicos de los colegios, todo este cambio que han tenido que hacer el contexto de lo educativo para entender si se hace bien o si no se está haciendo con completo éxito. Los padres han estado supremamente estresados, en especial las mujeres,
porque han tenido que tener esa doble función, muchas de ellas de encargarse de la casa, de encargarse además de los hijos en su aprendizaje, y algunas triplemente porque además trabajan. Entonces, esto es muy importante considerar que hay todo un grupo familiar probablemente estresado hasta cierto punto en los hogares. Y si uno pretende alcanzar los objetivos virtuales del aprendizaje, pues hay diferentes tecnologías que están a la mano, radio, televisión, obviamente las pantallas donde hay internet, pero una de las preocupaciones del Banco Mundial es que 96% de los niños, a través de todas estas oportunidades, no alcanzarán completamente sus metas de aprendizaje en este año. Y después está la preocupación en términos de la apertura, pero no solo la apertura de los colegios, sino la apertura social, por ejemplo, ahora también de los parques, de aquello que se propone como un distanciamiento físico, que en diferentes países tiene diferente metraje. Aquí tenemos 2 metros. Hay países donde solo se propone 1 metro, 1,50 m, pero esto va a ser muy importante en el momento del impacto de la apertura de los colegios, cuando miremos cómo es ese distanciamiento físico entre docentes y compañeros y también en los niños de diversas edades. El otro punto importante es que se han alterado las rutinas de los niños. Sus comidas ya en muchos hogares no son a tiempo, los hábitos de sueño se han alterado, bueno, muchos de ellos se acuestan muy tarde y obviamente los hábitos matutinos también. Muchos de los niños se alistan minutos antes de empezar el colegio, algunos desayunan durante el tiempo en que están en el colegio. O sea, eso es también un desorden impactante. Y ha sido muy difícil para aquellos niños que tienen dificultades en sus aprendizajes, aún más difícil para los niños con discapacidades grandes que no han podido acceder a sus terapias ocupacionales con audiología y psicología, y digamos para esos niños que históricamente eran víctimas de matoneo, ahora tienen el ciberbullying, nuevas formas de matoneo de las cuales son víctimas sin tener el acceso a las consejeras en las escuelas y a las consejeras en los colegios. En términos del desarrollo integral de la familia, también ha habido un impacto muy grande. Un impacto más grande en aquellas familias que son disfuncionales que en aquellas familias que son armónicas, porque en aquellas familias que son disfuncionales hemos visto un incremento enorme de maltrato intrafamiliar en todas sus formas. En el maltrato intrafamiliar por abuso físico, por abuso psicológico, por abuso sexual y por negligencia. O sea que ha sido verdaderamente muy impactante, y los hospitales infantiles, estamos verdaderamente alarmados por este aumento. Pero también estamos alarmados por el aumento en la irritabilidad y los trastornos de sueño en unos niños muy pequeños que previamente no tenían trastornos de sueño, la depresión y la ansiedad en niños desde los 5 años de edad en adelante, en adolescentes jóvenes de 10, 11 años, el inicio con drogas y alcohol que previamente no hemos tenido, y el enorme aumento en intentos, en gestos de suicidio en muchachos, o sea, el más pequeño que yo he visto en esta pandemia, 9 años con un suicidio consumado. O sea que verdaderamente tenemos que advertir que el colegio brindaba para los niños, más allá de la educación, los aspectos nutricionales para los niños que vivían en familias disfuncionales, la seguridad, la oportunidad del desarrollo social y probablemente un elemento importantísimo de salud mental. O sea que cuando guarderías, kinderes, primarias y secundarias estén comenzando a pensar en abrir, va a ser muy importante que el personal estudiantil y el personal de la institución tengan un acuerdo sobre su comportamiento. Ya lo señalaba la doctora Beltrán, el distanciamiento, probablemente la lavada de manos, los cubrimientos de nariz y boca, donde uno ve claramente que eso que no sabíamos previamente se puede hacer. Niños de 3 y 4 años son capaces de adherirse a todos estos elementos que se necesitan para reabrir los colegios. ¿Quiénes van a ser los niños
que en esta realidad van a tener más éxito. Los niños que tienen madurez biológica, los niños que tienen madurez emocional y los niños que están altamente motivados. Recordemos que antes de la pandemia, 10% de los niños ya tenían dificultades mentales, pero con la falta de tratamiento, podemos pensar que un grupo de ellos van a quedar con secuelas de por vida. El tratamiento, y esto es muy importante considerarlo al momento de abrir el colegio, el tratamiento incluía a las escuelas. Nosotros nos comunicábamos con los profesores, con los directores y con los psicólogos de las escuelas, igual que con los padres de familia. Para reenviar los niños al colegio necesitaremos de una decisión educada en bases científicas por parte de los padres y por parte de la institución colegio. Entonces, discutiremos la presencia total, la presencia parcial, la virtualidad, pero todo eso se lo dejaré a la doctora Vélez. Y recordemos que por el momento consecuencias a corto plazo, esas las podemos mitigar probablemente con la sola reapertura en la que ya estamos. Muchas familias y muchos niñitos han podido volver a reencontrarse con otros niños y todas las situaciones que habían como frenado en su desarrollo se van a recuperar muy bien. Sobre las consecuencias a largo plazo, todavía no tenemos estudios, lo que tenemos es una cantidad de predicciones basadas en otras situaciones que hemos vivido. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.